Jesús. Gracias, Jesús, porque hoy cumplimos tu palabra, Señor. Oramos los unos por los otros, Señor. Bendito Dios, bendiciéndonos, dándote toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Voy a decir algo que puede ser que estén de acuerdo conmigo o puede ser que no. A veces nos asustamos de estas cosas, de que, si no están de acuerdo conmigo. Y más siendo pastor. Pero saben que esto a veces es bueno. Y que tenemos que tener esa libertad para poder hablar. Y poder compartir que a lo mejor lo vemos de otro punto de vista diferente. Y ¿saben qué? Esto es bueno y es sano. Y aunque a veces no estemos de acuerdo, pero sentarnos, compartir, exponemos nuestras cosas, vamos a la palabra, oramos y evitamos el conflicto. Amén. Tenemos que tener esa madurez. Y más el cuerpo de Cristo. Y poder exponer con libertad. Amén. Porque la palabra de Dios debe ser el punto donde nosotros nos tenemos que agarrar. Amén. Bendito Dios. Miren, y voy a tocar ahora este punto porque, claro, ya estamos a las puertas de la Navidad. Y las redes sociales son una espada de doble filo. ¿Lo saben o no? Amén. Pueden ser muy buenas. Pueden ser muy buenas. Y a veces podemos recibir cosas buenas. Amén. Pero a su vez también pueden ser muy tóxicas. Ahora bien, nadie, escúchame, nadie nos puede obligar a escuchar solo ciertas cosas de las redes sociales o lo que en este caso a mí me parece lo correcto desde mi punto de vista. Nadie te puede obligar. Yo no te puedo obligar. Amén. Bendito Dios. Porque Dios nos dio la libertad en Cristo para hacer lo que creemos que es mejor para nosotros. Amén. Pero luego cada uno tendrá las consecuencias de lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Pero yo no te puedo obligar, nadie te puede obligar. Pero sí que podemos compartir. Amén. Y sí que mi deber es aconsejar, enseñar o al menos exponer la verdad del Evangelio. Amén. Esto sí, con la libertad, como he dicho antes, de poder debatir
sanamente si hay algún conflicto de diferencia de visión, perspectiva o a lo mejor confusión. ¿Por qué digo esto? Porque últimamente veo, ¿no?, y oigo que hay como un movimiento dentro de los mismos cristianos que enseñan que no debemos celebrar la Navidad. No sé si lo han escuchado o no. Porque dicen que sus raíces, su procedencia vienen de costumbres paganas. No sé si lo escucharon. Y que bueno, entra en el debate de que si Jesús nació en este día, si no nació, si el 25 fue porque los paganos no sé qué hicieron tal, y luego la Iglesia Católica se metió y pusieron este día para tapar no sé qué, no sé cuántos, y pusieron el 25 de diciembre la Navidad. Y yo no digo que no. No lo sé, yo no digo que no. Puede ser que la historia, si vamos a lo profundo, podría ser. Pero al menos yo tengo que decir que para mí esto no es lo relevante. No es lo relevante, no es lo relevante y lo importante. Si profundizamos en todo lo que hacemos durante nuestros días, el día a día, te aseguro que muchas de las cosas que hacemos y practicamos provienen del paganismo, seguro. Que muchas de las costumbres que tenemos, si nosotros vamos a mirar en el fondo, veremos que muchas cosas vienen del paganismo y vienen de culturas ancestrales y lo que tú quieras. Esto es mi punto de vista. Pero nosotros debemos entender que Cristo nos dio la libertad. Esto es la libertad en Cristo. No el libertinaje, sino la libertad sobre estas cosas. Él nos dio la victoria sobre todas las cosas humanas. Va mucho más allá lo de Cristo. Amén. Si nuestra fe está puesta en Él, y escucha, y su amor ha sido revelado en tu corazón y en tu vida. Si tu fe está puesta en Él, importante, muy importante, su amor, no tu amor, sino su amor ha sido revelado a tu vida y a tu corazón. Porque, ¿sabes por qué tú lo puedes amar? ¿Sabes por qué? Porque Él te amó primero. Amén. Por lo tanto, es muy importante que el amor de Dios sea revelado en nuestro corazón para que nosotros podamos hacer su obra y su voluntad y lo podamos amar a Él. Bendito Dios. La palabra nos enseña que los corintios tuvieron un conflicto semejante, ¿no? Resulta que allá en los corintios tuvieron un conflicto sobre la carne o la comida sacrificada a los ídolos. Claro, para los judíos comer esa carne era una aberración. ¿Por qué? Porque sus costumbres, su educación, desde pequeños se lo prohibían. Amén. Claro, y ellos estaban agarrados a eso. Pero ¿qué pasa? Para los corintios, para los gentiles, el comer carne sacrificada a los ídolos era algo normal.
ya que eran sus costumbres y tradiciones. Amén. En Corinto, en la ciudad, la carne, toda la carne que se vendía y todo lo que se vendía, digámoslo así, en las carnicerías y en las tiendas y todo era carne sacrificada a los ídolos. ¿Por qué? Porque eran sus costumbres y sus tradiciones. Claro, y los corintios, los de la iglesia, para comer, quizás iban a comprar esa carne y luego era la carne que comían. No sé si me van entendiendo. Y claro, y esto fue un conflicto por lo que los judíos les querían introducir ahí y enseñar. Como si decir, no podéis hacer esto, qué aberración. Claro, y ellos, bueno, pero si no, ¿qué hacemos? Matamos nosotros nuestros animales, pero si tal y cual. Claro, y hubo un conflicto. Y por esta causa, claro, muchos de los gentiles entraron en una gran confusión, que no sabían qué hacer y dónde ir. Hubo una gran confusión. Y Pablo lo aborda de la siguiente manera. Y dice lo siguiente: tú puedes estar de acuerdo conmigo o a lo mejor no, pero la palabra de Dios nos enseña esto. Pablo dice: si tu fe en Cristo te da la libertad para comer cualquier cosa, habiendo dado gracias por los alimentos, hazlo con libertad. Amén. Si tu fe en Cristo. Ahora, si tu mente o conciencia te acusa por no tener la libertad en Cristo revelada, no lo comas, porque te vas a sentir condenado. Pero si tú no comes, no juzgues a los que lo comen con libertad. Amén. No sé si me han entendido. Bendito Dios. Y esto pasa con la celebración de la Navidad. Muchos dicen, sí, pero es que no fue este día y tal. Yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos cumplido o hemos celebrado y hemos hecho la fiesta de cumpleaños y no era el día en que nacimos? Mis hijos, no sé qué año, lo celebraron 2 meses después de haber nacido. ¿Y qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene si no celebramos el cumpleaños justo en el mismo día que nacimos, sino que, bueno, hacemos la fiesta una semana después, 2 semanas? ¿Qué problema hay? Si no es el día que toca justo. Lo esencial es la sustancia de lo que celebramos. Lo esencial es qué celebramos, qué hay en nuestro corazón, qué revelación, por qué lo hacemos. Amén. Bendito Dios. Esto es lo que verdaderamente nos tiene que motivar y llevar a hacer las cosas. Amén. Esa sustancia, lo verdadero, la motivación del por qué. En este caso creo
que celebrar la Navidad es lo mejor que podemos hacer. Es mi punto de vista. ¿Saben por qué? Porque, miren, la palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento, derivado del verbo nascor, que es nacer. Amén. Por lo tanto, la Navidad es que nosotros celebramos el nacimiento de Cristo, celebramos a Cristo. Amén. De hecho, celebramos el Evangelio. El Evangelio es la obra de Cristo. ¿Y saben qué? Poder celebrar el Evangelio en medio de todo el mundo. Celebrar a Cristo, pero con esa esencia de saber lo que celebramos. Amén. El nacimiento de nuestro Salvador. El nacimiento de aquel que vino y se hizo hombre, se puso a nuestra estatura. Porque siendo Dios se hizo hombre y padeció como nosotros también. ¿Para qué? Para que esa intercesión que Él hizo fuera perfecta. Él se puso en nuestro lugar. Él llevó nuestra maldad sobre Él. Él vivió sin pecado porque sabía que nosotros vivíamos en pecado. Esto es la libertad en Cristo Jesús. Esto es la Navidad, el Evangelio. Amén. Bendito Dios. Ahora cada uno es libre conforme a su fe. Amén. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Ahora quiero que tómate un momento y piensa qué es la Navidad para ti, qué es lo fundamental, qué hay en tu corazón. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la Navidad? Gracias, Jesús. Amén. ¿Has pensado en regalos? ¿Has pensado en comida? No está mal, porque forma parte, pero la Navidad, la esencia de la Navidad es Cristo, es el Evangelio. Y todo lo demás, sí, claro que nosotros podemos compartir regalos, lo que sea, porque forma parte. Pero debemos tener claro que la esencia de la Navidad es Cristo, es el Salvador. Amén. Es la obra de Cristo en nuestras vidas. Y luego sí nos reunimos para compartir, porque no hay nada más bonito que el cuerpo de Cristo, que la familia se una para estar juntos, para compartir. Amén. Bendito Dios. Sin hablar de política ni cosas de estas.
porque luego salen las discusiones y las peleas. Evitemos estas cosas. Pero la esencia de la Navidad. Mira, cuando pensamos en la Navidad, pensamos en el nacimiento y en la encarnación de Cristo. Amén. Porque esto es la parte fundamental de la Navidad. Pero si analizamos la causalidad de la Navidad, ¿cuál sería? ¿Saben qué es causalidad? Causalidad es causa por efecto. Es decir, la causa que nos lleva al hecho. O mejor dicho, venga, ¿cuál sería la causa principal de la Navidad? ¿Qué es lo que causó la Navidad? Piénsalo otra vez. Vamos a hacer ejercicio hoy de que nuestro cerebro vaya funcionando y nuestro corazón también. A ver, ¿cuál fue la causa de la Navidad? A ver si me la saben contestar esta. ¿Cuál es la causa? ¿Qué causó la Navidad? ¿Qué fue? ¿Cómo? No, yo voy mucho más allá. ¿Por qué la Navidad? ¿Qué causó la Navidad? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo? La venida de Jesús. Vale, esto fue el efecto. El pecado, han dicho por ahí. Esto fue el efecto. La promesa. Bueno, podría estar por ahí. ¿Cómo? ¿Quién lo ha dicho? Exacto. La causa de la Navidad fue el amor del Padre hacia la humanidad. Amén. ¿Están de acuerdo o no? Porque veo muchas caras serias. Que parece que, claro, ¿cuál fue el motivo de la Navidad? Lo que llevó a Dios a que sucediera eso fue su amor hacia la humanidad. Amén. Bendito Dios, el amor del Padre. La Navidad entonces, yo te lo quiero hacer ver de esa manera. Porque nosotros, no me acuerdo si fue el miércoles o el jueves creo, que llegamos a la conclusión de que nosotros como cristianos debemos tener la revelación del amor de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones para que la plenitud de Dios esté en nosotros. Muchas veces nos enseñan tienes que amar a Dios para poder cumplir su propósito y para que el poder de Dios venga sobre tu vida. Pero es al revés. Tienes que recibir el amor de Dios para que el poder del Evangelio esté llenando tu vida. Amén. Aprender a recibir. Y no aprender, sino tener esa revelación del amor de Dios en nuestras vidas. Esto es lo esencial, porque todo nació de eso. Amén. Todo nació por el amor de Dios hacia la humanidad. Esto es el inicio de todas las cosas. Por lo tanto, la Navidad entonces también debe ser el recordatorio de la revelación del amor de Dios el Padre para la humanidad. En una palabra, la Navidad. Por eso muchos se oponen no, regalos en Navidad, esto no sé qué, no sé cuántos. Bueno, puede formar parte de esos días, ¿no? ¿Por qué no? Amén.
Pero si nosotros tenemos claro que la esencia es Cristo, ¿saben que Dios fue el primero que nos regaló algo? La Navidad es el regalo de Dios para la humanidad. Amén. Bendito Rey. La Navidad es el mensaje de la salvación por medio de Cristo. Y esa salvación por medio de Cristo es la expresión de amor de Dios el Padre hacia nosotros. Miren, Juan 3:16, yo sé que esto nunca habéis escuchado este versículo seguro. Juan 3:16. Nos habla de 4 verdades acerca de la salvación por medio de Cristo. Dice, porque de tal manera, ¿os suena de algo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, aquí habla de 4 verdades acerca de la salvación por medio de Cristo, y es una, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos habla del amor revelado por el Padre. Amén. Amor revelado por el Padre. 2, nos habla del regalo más grande jamás dado, que ha dado a su Hijo unigénito. Nos habla de una verdad que demanda una decisión. Una verdad que demanda una decisión nuestra, que es para que todo aquel que en Él cree. Y nos habla de una promesa de vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. 1, nos habla el amor revelado por el Padre. Esta parte nos habla de 2 elementos de esta expresión de amor. Es intensidad y extensión. Amén. De tal manera amó. Si nosotros profundizamos en esto y nos sumergimos en su palabra, es tremendo, porque dice, porque de tal manera, no te das cuenta. Sé que humanamente no podemos entender y comprender estas dimensiones de espacio, tiempo y de lo que abarca. Pero de tal manera. Sí, pero es que yo me siento pecador. Pero la palabra dice, de tal manera Dios te amó. Una manera que tú no puedes entender, una manera que yo no puedo comprender. La expresión de tal manera resalta la intensidad o grandeza de su amor. Por otro lado, al mundo nos habla de la extensión, porque no solamente se queda en algo pequeño, a todo el mundo. Dios ha dado testimonio a todo el mundo de su bondad y misericordia. Dios le ha revelado al mundo que lo ama. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Que la Navidad refleja ese amor. De tal manera amó Dios al mundo que hizo posible este hecho. Dios ha dado testimonio a todo el mundo de su bondad y su misericordia. La parte más importante del plan de salvación está en la iniciativa amorosa del Padre. El amor de Dios para la humanidad, que le ha dado la espalda
ha ido en pos de otros dioses, se ha negado a darle la honra y adoración que merece. Se ha opuesto y rebelado a todo tipo de justicia celestial. Rechaza la autoridad de su palabra. Su amor es la parte fundamental de todo el plan de salvación. Amén. Aunque le hayan dado la espalda, aunque se hayan ido detrás de otros dioses, el amor de Dios aún abarca todo eso. Por eso dice, ustedes no pueden comprender ese de tal manera que amó Dios, que sobrepasa toda cosa. ¿De qué tipo de amor se habla aquí? Esto no es amor de sentimientos o emociones, sino el amor del sacrificio, el amor de la acción, el amor que impulsa a hacer el bien a personas, a su creación. Incluso cuando estos hayan actuado mal y hayan hecho daño. Es el amor que se otorga libremente sin pensar si los que reciben ese amor lo merecen o no. Es un amor que lo abarca todo. La Navidad, la obra de Cristo, es un amor que lo abarca todo. No sé si lo llegamos a entender, porque nuestra mente dirá, sí, pero es que los que hacen mal, no, vale, a nuestro juicio humano podemos pensar lo que queramos, pero aquí hay un amor que sobreabunda y sobrepasa todas las cosas. ¿Entiendes? Lo cubre todo. Ahora bien, no nos olvidemos que requiere algo de nuestra parte, que lo hemos compartido y que lo vamos a ver. Es el amor que se otorga libremente sin pensar los que reciben ese amor si lo merecen o no, sino que se da genuinamente por voluntad divina. Eso se llama amor ágape, amor sin condición. Es un amor que lo abarca. El amor de Dios tiene varias características que lo revelan como un amor sobrenatural. La Biblia nos enseña que el amor de Dios es eterno. Eterno. El amor de Dios en la Biblia se relaciona generalmente con su bondad y su misericordia. En Isaías 54:8, yo lo voy a leer, presta atención. Mira, Isaías 54:8 dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. El amor de Dios es eterno, porque Dios no solo es eterno, sino que Él es inmutable, de modo que Él no cambia con respecto a sus promesas, ni en relación a su carácter. Si Él por amor ha prometido salvar, no habrá nada que haga cambiar su forma de proceder. Las Escrituras nos revelan también que el amor de Dios es abundante. Amén. Su amor no puede cambiar su forma de proceder. Él no cambia. Su amor es abundante. Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios no da su amor a medias o de forma incompleta, sino que lo da de forma abundante y completa. El amor de Dios también es santo y justo. En Romanos 4:5-8 dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo:
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cómo Dios puede declarar justo al pecador? Sobre la base de su amor, mediante la obra de Cristo. Amén. Que nos santifica y nos justifica. Nos declara justos. El amor perfecto, santo y justo de Dios nos conduce a la santificación y a la justicia por medio de Cristo. Amén. Esto es Navidad. 2. Nos habla del regalo más grande jamás dado, que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo es el regalo más grande jamás dado a persona alguna. Quiero que lo veas de esta manera. Amén. Cristo es el regalo más grande que nadie te ha hecho jamás. Cristo es la máxima revelación de Dios, el Padre. La Navidad no se limita únicamente al pesebre, a la adoración celestial y humana de aquel nacimiento virginal único. Ese pesebre es el principio de un camino que termina en el Calvario y en la resurrección. La magnitud y dimensión de la importancia de ese pesebre lo podemos resumir de esta forma. Sin nacimiento no hay Calvario, no hay muerte en la cruz. Sin muerte en la cruz no hay perdón de pecados. Sin muerte en la cruz no hay resurrección. Si no hay perdón de pecados ni resurrección, no hay esperanza de vida eterna, solo hay condenación. El nacimiento es el inicio de la obra de Cristo, la vida de obediencia que le permitió ser el representante perfecto de la humanidad delante de Dios para el perdón de los pecados. Amén. Delante de Dios, el representante perfecto delante de Dios para el perdón de los pecados de la humanidad, de nuestros pecados. El nacimiento es el inicio de la vida perfecta que todo creyente recibe por su fe en Cristo. Su fe en Cristo. Mientras que Cristo cargó sobre sí nuestros pecados, por los cuales pagó en la cruz del Calvario. Amén. Esa es la dimensión de todo lo relacionado a la frase ha dado. ¿Te das cuenta? Ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado. Es un acto de amor. Ha dado a Cristo para que nosotros tengamos salvación. Ha dado a Cristo para que Él lleve todos nuestros pecados sobre la cruz, sobre Él. Amén. Ha dado para que nosotros tengamos vida eterna y vida en abundancia. ¿Qué mejor regalo que eso? Dios dio a su Hijo para que fuera el sustituto perfecto de los pecadores y de esa forma tales pecadores tuvieran esperanza de perdón de pecados y de vida eterna. La expresión del amor de Dios adquiere dimensiones aún mayores cuando profundizamos en la naturaleza de ese Hijo dado. Porque Juan dice que ese niño que nació es el Hijo unigénito de Dios. Unigénito se refiere a alguien único.
radicalmente distintivo y sin igual. Algo único, diferente. Amén. Lo que indica esta palabra es que ese niño es en naturaleza y esencia la misma clase de Dios. Es Dios mismo en forma humana. Ambos comparten los mismos atributos celestiales. Colosenses 2:9 dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios dio a su Hijo único, de su misma sustancia y naturaleza, para una misión: nacer para morir en la cruz, para el perdón de los pecados y dar así esperanza de vida eterna. Amén. Bendito Dios. Tres, nos habla de una verdad que demanda una decisión. Amén, esto es importante para que todo aquel que en Él cree, Por lo tanto, Dios de tal manera amó Dios al mundo, sin mirar la condición, sin mirar lo que hicieron. Un amor que vino sobre la humanidad sin mirar lo que la humanidad había hecho. Una clase de amor que es muy difícil de explicar con nuestra mente humana, pero es así, que ha dado a su Hijo único. Pero hay algo que demanda una decisión de nuestra parte, y es creer. Amén. Creer en Él. Muchos creen y hacen creer a otros que no importa cuál sea el camino. Esto nosotros sí que debemos ser claros. Hay muchas cosas, como hemos empezado al principio, que se pueden debatir. Pero hay evidencias, hay cosas que no se pueden debatir, que son así. No hay otro Salvador. No hay otra manera. No hay otra fórmula. Es Cristo y ya está. Amén. No hay. Muchos creen y hacen creer a otros que no importa cuál sea el camino que quieren tomar. De alguna o de otra manera, todas conducen a Dios. Pero Juan 3:16 es claro en el sentido exclusivo de que solo en Cristo hay vida eterna. Claro, cuando nosotros profundizamos en todo esto, ¿es importante o no la Navidad? Un acontecimiento tan grande. No lo vamos a celebrar. Si bien es cierto que la expresión de amor de Dios es dirigida a todo el mundo, cubre todo el mundo, es efectiva únicamente para aquellos que... ¿Para aquellos que? Amén. El punto principal aquí es determinar el significado de creer. ¿Significa que para ser salvo basta con creer que Jesucristo existió o representa algo más profundo? Pues la Biblia demuestra que no basta con conocer o creer que Jesús existe o existió históricamente. Entonces, ¿qué significa creer? Significa dar por cierto todo lo que la Biblia dice de Jesús y todo lo que Jesús dijo de sí mismo. Amén.
creer en eso, en todo lo que la Biblia dice de Jesús y todo lo que Jesús dijo de sí mismo. Amén. No solamente pensar que, bueno, históricamente, bueno, sí, es verdad que vino a la tierra, hay evidencias científicas y tal. No, es algo más profundo. Es creer en lo que Jesús dice, lo que dijo, lo que se dijo de Él. Amén. Creer en el Evangelio, que forme parte de mí, de mi vida. ¿Qué dicen las Escrituras del Señor Jesucristo? Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Jesús, Él es Dios, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Mira, en Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el único. Primera de Corintios 15:3-4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y resucitó para que tengamos vida y vida eterna. Amén. Conforme a las Escrituras, lo que ya se escribió en el Antiguo Testamento, que da evidencia de que Jesús era el Cristo. Amén. Bendito Dios. Hechos 1:10-11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, que Jesús ascendía, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Que ascendió al cielo de forma física y regresará nuevamente. ¿Qué dijo también Cristo de sí mismo? En Juan 14:6 dijo, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Bendito Dios. Jesús es el único camino a Dios el Padre. Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Esto para darles algunos ejemplos. Él es la resurrección y la vida. De modo que el que no cree todo esto de Cristo y no esté dispuesto a vivir su vida a la luz de estas verdades y decide no creer, sí sería considerado un incrédulo. Amén. Por eso, y todo aquel que en Él cree en todas estas cosas. 4, no se pierda, no se va a perder, mas tendrá vida eterna. Nos habla de una promesa de vida eterna. Y ya vamos terminando con esto.
el mundo puede tratar de clasificar a la gente por la nación en la que vive, su grado académico, su estatus social, su color de piel o la religión que profesa. Pero la Biblia nos habla de dos tipos de personas: los perdidos y los salvados, los condenados y los que tienen vida eterna. De esto nos habla la palabra, de estas dos clases de personas. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primera de Juan 5, 11, 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. No hay otras cosas, no hay otras fórmulas. Olvídate de todo lo demás. Es Cristo. Tener a Jesús o no tener a Jesús. Sin embargo, este pasaje nos habla de que se puede evitar formar parte del grupo de los perdidos y formar parte de manera permanente de los que gozan la vida eterna. La diferencia está en la forma que respondemos a lo que la palabra nos habla del Señor Jesucristo. La persona que rechaza el mensaje de la salvación en la persona de Cristo, se niega a creer las verdades expresadas en la Biblia acerca de Cristo. Esa es la persona que está considerada dentro de la categoría de los perdidos. Amén. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Bendito Rey. Por eso Dios mostró su amor, puso su amor sobre toda la humanidad. Por eso de tal manera amó Dios al mundo. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Creer en ese regalo que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque es necesario que acontezca algo en nuestras vidas para que nosotros nos podamos acercar a Dios. Y este algo que tiene que acontecer es que Cristo more en nosotros. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Conclusión. La Navidad es más que el nacimiento, es más que el pesebre. Se basa en la iniciativa del amor divino expresado por el Padre en la persona de Cristo. Es una expresión de amor que inicia en el pesebre y acaba en la cruz del Calvario y la resurrección. Amén. Y terminamos con eso. La Navidad es el regalo de Dios para la humanidad. Amén. Bendito Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por ese regalo, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Tú lo eres todo, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. Toda la gloria te pertenece. Toda la honra. Queremos preparar nuestro corazón
para estos días, Señor. Y no solamente, Señor, porque la Navidad, Señor, es verdad que lo celebramos simbólicamente este día, pero la Navidad, Señor, para nosotros es todos los días, Señor. Pero también así, Señor amado, bendito Dios, podemos, Señor amado, compartir el Evangelio, Señor, en estas fechas y que el mundo vea, aleluya, que tú eres la verdad, que tú eres la razón de todas las cosas y que hay un Dios amoroso, aleluya, un Dios que derramó su amor sobre su creación. Obra en estas fechas, Señor. Glorifícate, bendito Rey, para tu gloria, tu honra y tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús.